Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que se ha denominado Instituciones de Educación Superior y Salud Mental en tiempos de pandemia. A nombre de la Secretaría Distrital de Educación, la Secretaría de Salud y la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, les damos una cordial bienvenida a este espacio que hemos destinado para discutir, compartir, reflexionar y construir de manera conjunta rutas de trabajo para compartir con toda la ciudadanía estos escenarios que son tan importantes para este momento de nuestra sociedad que atraviesa una crisis derivada de este escenario global de la pandemia del COVID-19. El día de hoy estamos muy contentos de tener la presencia de varias instituciones de educación superior, expertos de diferentes universidades. Por supuesto, como siempre, nos acompaña la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, que ha dispuesto un esquema de trabajo conjunto con la Secretaría de Educación del Distrito para discutir temas que son de toda la importancia de las instituciones de educación superior de Bogotá y, por supuesto, en este ámbito global también poner en debate abierto temas que son de la mayor relevancia para nuestra sociedad, como en este caso, algo que nos congrega a todos y a todas, como es la salud mental en los tiempos de pandemia, que se ha visto tan afectada de manera particular en nuestras niñas y jóvenes de la ciudad. Quisiera iniciar el día de hoy esta reflexión eh, presentando algunos de los elementos de lo que ha significado el COVID para nuestras vidas. El impacto que ha generado, por supuesto, va desde las estructuras más amplias de la economía global, desde la aceleración de la virtualidad, desde la expansión tecnológica, pasando a temas muchísimo más personales, a nuestras relaciones íntimas, incluyendo las relaciones interpersonales, las intrapersonales, como el día de hoy lo vamos a mencionar. En ningún ámbito de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, se ha visto inmune a esta afectación, desde las selvas amazónicas a las grandes ciudades de todos los continentes, desde las aulas de clase a nuestros propios hogares. Las prácticas que vivimos día a día se han modificado y con ellas también nosotros nos hemos transformado. Ha aumentado nuestra asepsia, el acceso a la virtualidad, las metodologías para trabajar, el teletrabajo se ha convertido en algo muy importante en nuestras vidas, estudiar desde casa, por supuesto el conocimiento científico y médico ha tenido un avance insospechado hasta el momento, pero también se han sobreexpuesto muchas condiciones de marginalidad, de pobreza, de violencia intrafamiliar y particularmente de una gran incertidumbre a nivel global. Como sociedad hemos sido expuestos al miedo, a la pérdida de ingresos, de hábitos, de seres amados, de contacto con otras personas y también hemos sido sobreexpuestos a enormes niveles de información, en algunos casos de desinformación, que han derivado en muchos estados que afectan nuestro estado mental. Ello deriva en ansiedad, en angustia, en depresión, en sentimientos negativos. Esta situación ha conllevado que la Organización Mundial de la Salud haya declarado el año pasado que la pandemia del COVID-19 no solamente perturbó y generó todas las afectaciones que sabemos en la salud física, sino que también los servicios de la salud mental y los estados de la salud mental a nivel global se han visto afectadas. El 93% de los países han tenido colapsos en materia de atención en salud mental. De igual manera, en las investigaciones que se han realizado en el contexto nacional, tenemos que las mujeres, los adultos, los jóvenes, especialmente las personas entre 18 y 29 años, las personas con bajos ingresos, han sido las que más se han visto afectadas con problemas de salud mental. El 35% de las personas se han visto han tenido manifestación de síntomas de depresión, otras personas han manifestado somatismos y el más del 29% ansiedad
y sentimientos de soledad. Al mismo tiempo, en el contexto de Bogotá, la Universidad Javeriana, una de las instituciones que ha estado acompañándonos también en este proceso, a través de una gran encuesta que hizo con jóvenes, permitió identificar que el 17% de los jóvenes encuestados tienen síntomas severos de depresión. En este año que ya ha transcurrido desde la declaratoria de la emergencia en el país, y con el regreso que hemos tenido paulatino a algunas de las actividades presenciales en medio de lo que se ha denominado la nueva normalidad, ha permitido que retomemos gran parte de las actividades educativas a través de lo que se ha denominado un regreso, una reapertura gradual, progresiva y segura, en la cual hemos podido reencontrarnos. Bajo la premisa de la pedagogía del reencuentro, hemos también propiciado espacios de diálogo en los cuales hemos empezado un camino de reconocimiento de cómo nos estamos transformando, de cómo hemos sido afectados y, lo más importante, como espacios educativos, de cómo a partir de esta experiencia aprendemos a ser y a hacer de la sociedad un lugar mejor para todos y todas. Las instituciones de educación superior, por supuesto, no han sido la excepción. Ya hoy tenemos un gran número de instituciones de Bogotá que se han sumado a este proceso de reapertura gradual, progresiva y segura, y la reflexión que se ha hecho desde los escenarios de aula, la investigación, el bienestar, la propia proyección social en el sentido amplio, han sido lugares idóneos para promover el análisis y el debate sobre todas las formas que nos afectan como sociedad, que afectan nuestras comunidades y de manera especial aquellas que inciden sobre el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Por eso hemos promovido este espacio. Creemos que firmemente que a través de la reflexión de las experiencias significativas de las instituciones podemos abrir a nivel de nuestra sociedad una reflexión mucho más profunda sobre la necesidad de atender, de pedir la ayuda cuando la necesitamos, pero también de conocer y entender las condiciones de estos fenómenos como lo es la salud mental en las instituciones de educación superior. Quisiera cerrar esta introducción haciendo referencia a un pequeño texto de Bifo Berardi, un filósofo italiano, que señala que no podemos saber cómo saldremos de la pandemia, cuyas condiciones fueron creadas por el neoliberalismo, por los recortes de la salud pública, por la hiperexplotación nerviosa. Podríamos salir de ella definitivamente solos, agresivos, competitivos, pero por el contrario, podríamos salir de ella con un gran deseo de abrazar, de solidaridad social, de contacto, de igualdad. El virus es la condición de un salto mental que ninguna política podría haber podido producir. La igualdad ha vuelto el centro de la escena. Imaginémosla como el punto de partida para el tiempo que vendrá. Así que bienvenidos y bienvenidas a este espacio y aprovechar el conocimiento que nos van a compartir en la tarde de hoy. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Marcela Cárdenas Pinilla, soy la directora de Bienestar Universitario de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y directora del Nodo Bogotá ASCUN Bienestar. En nombre de ASCUN, damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy, organizadores, panelistas y asistentes, todos comprometidos con la importancia de la salud mental de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Estamos altamente comprometidos y desarrollamos estrategias de promoción, prevención y atención integral apoyados en el trabajo tanto de las redes públicas como de las redes privadas. Esperamos que estas iniciativas nutran el trabajo al interior de nuestras instituciones y reiteramos el apoyo incondicional por parte de ASCUN para seguir trabajando en red. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenidos. Nuevamente, muy buenas tardes para todos y bienvenidos de nuevo a este espacio de conversación sobre la salud mental en las instituciones de educación superior. Queremos darles la bienvenida a las instituciones invitadas el día de hoy. Hoy contamos con la participación de la Universidad EAN, contamos con la participación de la Universidad América, de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y la Secretaría Distrital de Salud. Damos la bienvenida a la Universidad
EAN con nuestros panelistas, Ángela Ballén Murcia, directora de Bienestar Universitario, Rafael Álvarez, médico, y Magda Catalina Borda, psicóloga. Bienvenidos, Universidad EAN, a este espacio de conversación y discusión sobre la salud mental. Muchas gracias. Bueno, de antemano, pues muchas gracias por la invitación. En nombre de la Universidad de EAN, extendemos las más sinceras agradecimientos por querer que nosotros participemos acá y demos el contexto de lo que hacemos en este momento en la Universidad de EAN y que arrancamos también desde el año pasado, cuando pues para todos fue una gran sorpresa el tema de la pandemia. Nos dio algún tiempo, digamos, poder tener el contexto de otros países, cómo habían empezado el tema de las cuarentenas, de los aislamientos. Entonces nosotros como Universidad de EAN nos fuimos preparando también para abordar esta situación. Entonces voy a pedir aquí a mi máster que por favor me comparta la pantalla. Perdonen un momentito. Iniciamos, por favor, la primera diapositiva. Bueno, como les digo, pues les saludo en nombre de la Universidad de EAN, de Bienestar Universitario. Pertenecemos a Experiencia Estudiantil y desde allí pues se desglosan varios subprocesos, entre ellos bienestar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué queremos darles a conocer hoy? Tenemos un contexto, un informe de gestión 2020 y los avances que llevamos en 2021 en temas de atención en salud mental en épocas de pandemia. ¿Qué es bienestar universitario? Les quiero contar primero qué somos para a partir de ahí darles todo el contexto. Nosotros como Universidad de EAN propendemos por la formación integral de nuestros estudiantes. Sabemos que lo primordial, lo más importante por lo que ellos vienen a la academia es eso, es la academia, son sus estudios, pero no podemos dejar de lado la parte formativa integral, la parte lúdica, y allí es donde empieza a formar parte del juego bienestar universitario. Nosotros tenemos tres grandes contextos, tres grandes grupos con los que nos desarrollamos y hacemos las actividades desde bienestar. Tenemos servicios, que allí se desprende atención psicosocial, atención en salud, un programa muy grande que tenemos que es Pedaleando a la U, que en ese momento se encuentra suspendido precisamente por la pandemia. Tenemos el gimnasio Fitness EAN y un salón de juegos. En grupos de formación tenemos habilidades humanas o habilidades blandas, actividad física, deporte, cultura. Y en eventos de promoción tenemos, desde nosotros se organizan todas las jornadas de bienvenida, que en otras universidades se conoce como las inducciones, Semana del Buen Vivir, que es netamente enfocada al tema de salud mental, Semana de la Cultura, Fitness, Semana Fitness, las efemérides y la agenda articulada de eventos. En orden de ideas de esto tenemos unos proyectos transversales que es acompañamiento a estudiantes en riesgo, un programa vendedor-emprendedor que hace eco al propósito superior de la universidad, que es el emprendimiento sostenible, y tenemos acompañamiento a iniciativas estudiantiles. ¿Qué hemos desarrollado nosotros acá? Digamos que, como les decía al inicio de la charla, nosotros como bienestar universitario nunca paramos. Desde el momento en que salimos a la pandemia, que empezaron con todo el tema de los aislamientos y de las cuarentenas, nosotros ya estábamos preparados. ¿Cómo nos preparamos? Formando a nuestros docentes y a todos nuestros colaboradores en el manejo de las plataformas. La universidad tiene algo que se llama una modalidad PAT, que es presencialidad asistida por tecnología. Entonces nosotros dijimos, bienestar universitario en este momento se va a convertir en un pilar para el tratamiento de la salud mental de nuestros estudiantes. Por eso era tan importante nosotros capacitarnos y capacitar a nuestro cuerpo docente en el manejo de las herramientas tecnológicas. Desde la universidad manejamos dos plataformas súper importantes, una que es Teams y otra Webex, y desde allí empezamos toda la capacitación. Por eso desde el momento cero nosotros estuvimos listos para continuar y teníamos un eslogan en la universidad que es la EAN continúa. ¿Por qué? Porque para nosotros, como les digo, era fundamental que bienestar estuviera ahí presente. Sabíamos que se iban a presentar dificultades, como lo mencionaban anteriormente, con el tema de las alertas, las alarmas, el encierro no iba a ser fácil. Y desde ese momento supimos que era importantísimo nosotros mantenernos vigentes y no cerrar absolutamente ninguno de los programas que teníamos dispuestos.
En ese orden de ideas, el año pasado tuvimos una cobertura estudiantil del 59% de nuestra población. Eso es grandísimo teniendo en cuenta todas las dificultades que se presentaban para que las actividades se hicieran y se desarrollaran de manera virtual o en nuestro caso en modalidad PAT. Era un reto porque Bienestar no podía parar. Y se convirtió en eso, en estar todo el tiempo a la vanguardia, en estar generando actividades, eventos, programas que le aportaran a la salud mental de nuestros estudiantes. En ese orden de ideas tuvimos una participación del 58% de estudiantes presenciales y un 42% de estudiantes virtuales, o sea que netamente se habían inscrito para modalidad virtual. ¿Listo? Allí entonces, ¿qué sucedió? Tuvimos pues desarrollando nuestros diferentes eventos y servicios. Les quiero presentar el informe de gestión que desarrollamos. Para nosotros como Universidad de AN teníamos clarísimo que no solamente la atención desde nuestros psicólogos y desde nuestra parte de salud integral iba a ser un factor importante. Nosotros debíamos tener a nuestros estudiantes ocupados, no solamente con sus actividades académicas, debíamos brindarles una formación articulada, un servicio articulado. Entonces, ¿cómo fue el plan de trabajo? Dijimos, listo, ya contamos con un equipo de atención psicosocial que son 3 psicólogos y un equipo de salud integral que está compuesto por 2 médicos y una enfermera. Allí necesitábamos además generarles actividades y eventos y campañas enfocadas a la actividad física, a nuestros estudiantes y en general a toda nuestra población. Entonces, desde atención psicosocial, aquí yo les quiero mostrar esto porque muestra cómo hasta el momento de la pandemia, hasta antes de la pandemia, teníamos unos resultados y después de ello, cómo se comportaron nuestros estudiantes en el tema de agendamiento de citas. Nosotros tuvimos una atención total de consultas de 4.120 consultas por nuestros estudiantes, colaboradores, docentes y graduados. Porque nosotros como universidad tenemos el servicio abierto no solamente para la comunidad, para los estudiantes activos, sino también involucra a los colaboradores, a los docentes, a los familiares de nuestros estudiantes y colaboradores de su núcleo primario y por supuesto a nuestros graduados. Entonces, en marzo, cuando nos envían y ya se empieza todo el tema de las cuarentenas y aislamiento, tuvimos 292 consultas en la primera parte de marzo. El 19 de marzo nos dicen, debemos iniciar el tema del aislamiento y el teletrabajo y en general la atención en modalidad PAT, pero después de ellos empiezan a generar una serie de consultas mucho más fuertes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en abril tuvimos una atención de 310 consultas y así cada mes. Entonces, vimos que efectivamente era un tema que estaba afectando a nuestros estudiantes y debíamos generar unas campañas y unas estrategias enfocadas a apoyarlos, a demostrarles que, claro, o sea, había un encierro, había un aislamiento, pero Bienestar y la Universidad de AN estaba ahí para apoyarlos en este proceso. Entonces, ¿cómo entra también salud integral allí? Nosotros hicimos en total de consultas a través de atención médica 5.153 consultas. Pero ¿qué sucede? Nosotros trabajamos, como les digo, de manera articulada. Entonces, se nos iban presentando diferentes casos asociados no solamente al tema del COVID, sino también a la depresión, a amor propio, a sentirse solo. Entonces empezamos a trabajarlo articulado con salud, porque un estudiante no podía recibir solamente el acompañamiento desde atención psicosocial, sino teníamos que identificar cómo estaba él y su núcleo familiar, y así poderle brindar un apoyo y un resultado mucho más efectivo. Y como les decía, ¿qué pasó con el gimnasio? ¿Por qué lo resaltamos acá? O la actividad física en general. Nosotros tenemos, aparte de las plataformas que maneja la universidad, tenemos una plataforma que se llama Fitness EAN. Allí los estudiantes pueden, descargan la app y agendan entrenamientos tanto con nuestros 2 entrenadores como una serie de rutinas, más de 350 rutinas de manera virtual. Y empezamos a ver
que efectivamente los estudiantes la estaban utilizando mucho más frecuente que cuando no estábamos en pandemia. Entonces dijimos, claro, acá los estudiantes nos están diciendo a gritos que necesitan movimiento, que necesitan moverse, que necesitan ocupar su tiempo. Entonces, involucramos todo el tema de actividad física en el apoyo transversal y en el apoyo articulado que les estábamos brindando. Bueno, adicional a esto, nosotros dijimos, bueno, no podemos parar nada. O sea, definitivamente bienestar está para eso, para darles bienestar. Y en este momento, que fue algo que nos cogió por sorpresa a todos, no vamos a detener ninguno de nuestros eventos, de nuestro plan de trabajo que ya estaba estructurado desde el año pasado, y decidimos continuar con todos nuestros eventos. Entonces, entre ellos, digamos que algo muy importante que les mencionaba inicialmente, nosotros tenemos semanas institucionales, entre ellas la Semana del Buen Vivir, que va enfocada netamente al tema de manejo de salud mental. Pero queríamos que cada una de las semanas institucionales que tenemos también se manejara el tema de atención psicosocial y de salud mental, enfocado a darles como esa emotividad a nuestros estudiantes. Sabemos que no es fácil, no es un tema fácil de manejar, pero si nosotros les mostramos que hay esperanza, que hay luz, que esto se va a mejorar, seguramente aportamos un granito de arena para que ellos se sientan mejor. Entonces, así lo hicimos y efectivamente en las semanas institucionales tuvimos una gran participación de nuestros estudiantes. En cada una de ellas siempre teníamos eventos, webinars, invitados especiales enfocados a hablar del tema de salud mental, pero desde el lado emotivo, como les digo. Por ejemplo, tuvimos también la celebración de las efemérides, digamos que momentos conmemorativos, y decidimos también enfocarlos hacia este lado. Las actividades articuladas de bienestar universitario, que también, pues, como les digo, era algo fundamental para nosotros poder desarrollarlas y demostrarle a los estudiantes que la universidad continuaba, que podías estar en tu casa recibiendo las clases de manera en modalidad PAD, pero bienestar estaba ahí y estaba ofreciéndoles innumerables alternativas. Bueno, tenemos adicional los grupos de formación y entre ellos tenemos habilidades humanas. ¿Qué sucedió con habilidades humanas? Esa era una actividad, un enfoque que no teníamos en el primer semestre. Pero vimos, como les digo, que en cada uno de los eventos que nosotros realizábamos incluíamos propuestas que les aportaran a su desarrollo integral y vimos que el tema de mindfulness, de manejo del estrés, de habla con el psicólogo, les aportaban y tenían una aceptación muy grande. Entonces decidimos que en el segundo semestre las incluíamos ya como grupos de formación y no solamente eventos, digamos, itinerantes, sino algo que ya ellos encontraran en la programación de nuestra página web y a través de ellos pudieran asistir y conectarse en el link. Y efectivamente es algo que los muchachos en este momento nos agradecen porque a través de estas clases de formación, de estos grupos de formación, han encontrado eco a sus necesidades. Nosotros, adicional a estos grupos de habilidades humanas, tenemos dos grupos de interés súper importantes donde los muchachos pueden expresar sus necesidades. Uno de ellos es Café de la Diversidad y otro es FREANS. En Café de la Diversidad está enfocado a la diversidad en general, a las diferentes comunidades. Sabíamos que muchos estudiantes se quedaron acá solos, ¿sí? Que son de regiones, que son de otras ciudades y se quedaron acá solos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con estos muchachos? Porque eso les empieza a afectar muchísimo efectivamente su tema de salud mental. Así que a través de estos grupos nosotros los acogimos y les buscamos espacios donde ellos pudieran expresar sus sentimientos y pudiéramos irles buscando alternativas, así fueran en modalidad PAD, donde ellos pudieran sentirse también importantes, ocupados con diferentes alternativas. Y el grupo FREANS es un grupo más enfocado a lo social. Es un grupo donde los estudiantes proponen alternativas sociales. Inicialmente cuando estaba presencial, pues inclusive se llegó a hacer hasta una siembra de un bosque, porque es un grupo enfocado al voluntariado. Y ya en modalidad PAD, en este tema de pandemia, lo enfocamos. Seguimos con lo social, pero ya en otro tipo de voluntariados que se podían hacer desde este grupo.
Bueno, claramente el 2020 fue un momento de aprendizaje, ¿sí? Donde pudimos identificar qué podíamos seguir mejorando, qué podíamos seguirles ofreciendo a los muchachos, sabiendo que el año pasado fue un momento de cuarentena, de estar ellos en su grupo, en su núcleo familiar, y que seguramente este año íbamos a tener el resultado de todo ese proceso que se vivió el año pasado. Así que este año estamos recibiendo, claro, muchísimos más casos donde requieren ese apoyo permanente, ese apoyo articulado y ese apoyo casi que personalizado desde nosotros, desde Bienestar Universitario, con un equipo fantástico que está dispuesto a escucharlo. Nosotros, como les digo, hacemos una articulación, no es solamente recibir el caso, escucharlo y bueno, hasta ahí llegó, no. Nosotros les hacemos todo un proceso de acompañamiento donde podemos identificar sus principales necesidades, por qué se encuentra así, si es algo en su núcleo familiar, y dependiendo del resultado, pues miramos si se queda con nosotros o es necesario remitir el caso al ente encargado. Pero para la Universidad de AN, el que los estudiantes se encuentren bien es fundamental. O sea, nosotros velamos y propendemos por, como les digo, por la formación integral, y eso incluye que los estudiantes se encuentren bien. Sabemos que no es fácil, no ha sido una etapa fácil para ninguno, y mucho menos para nuestros jóvenes que estaban acostumbrados a salir, a compartir, a estar con sus amigos, a vivir experiencias. Y por eso es importante demostrarles que a pesar de estar en su casa, a pesar de estar en una cuarentena, se les pueden ofrecer cualquier cantidad de actividades que hagan que esos espacios se vuelvan memorables también para ellos. Así que, pues, este es el recorrido que teníamos para contarles. Nosotros como Universidad de AN seguimos a la vanguardia, seguimos estando muy pendientes y muy presentes de las necesidades que los estudiantes puedan tener, y seguimos creando nuevas alternativas. Bienestar Universitario es algo que no se detiene, que todos los días estamos haciendo cosas nuevas, cosas diferentes, para que los estudiantes se sientan cada vez más cercanos y cada vez con más confianza de contarnos en qué les podemos ayudar. ¿Sí? En cómo podemos entrar en su círculo, en su núcleo, para apoyarles y brindarles un acompañamiento efectivo. No sé cuánto tiempo me queda. Ya por último, pues quería contarles que, como les digo, este año seguimos con actividades muy importantes. Nosotros tenemos algo que son encuentros presenciales, que son para nuestros estudiantes netamente virtuales, y también allí les llegamos con talleres de habilidades blandas, de habilidades humanas, donde lo principal y lo más importante es que ellos cada taller que nosotros les demos les aporte en su crecimiento personal y en su crecimiento inclusive familiar, porque como les digo, muchas de las actividades que nosotros tenemos van enfocadas a su núcleo familiar también. Entonces, pues de verdad, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es muy importante poderles compartir todo lo que nosotros hacemos desde la Universidad de AN, porque hemos estado muy pendientes de todo lo que nuestros estudiantes puedan necesitar, y seguimos en ello, seguimos atentos a todas las necesidades de nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias, esto era lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias a la Universidad EAN y al equipo de Bienestar Universitario por esta visión integral de la salud mental. Agradecemos por su aporte, su participación y por esta visión tan valiosa de todo el trabajo que han hecho para el cuidado de la salud mental de su comunidad universitaria. Muchísimas gracias a los panelistas de la Universidad EAN. Y damos ahora el paso a la Universidad de América, y tenemos como invitados de la Universidad América a Marta Bernal, directora de Bienestar Universitario, y a Carlos Mauricio Velosa, decano de Ciencias y Humanidades. Bueno, muchas gracias para todos los presentes. Muy buenas tardes. Como decía Paulita, yo soy Marta Bernal, me acompaña el decano, el doctor Carlos Mauricio Velosa Villamil, decano de Ciencias y Humanidades. Nosotros representamos a la Fundación Universidad de América, ya tenemos 65 años de fundada, la fundó el doctor Jaime Posada Díaz, quien a su vez fue uno de los fundadores de ASCUN. Bueno,
Nosotros tenemos un modelo de bienestar que establece lineamientos para la gestión del bienestar institucional como parte constitutiva de su misión para el desarrollo integral de la comunidad universitaria. A su vez, este modelo de bienestar se basa en el trabajo articulado de varias dependencias, como son la Facultad de Ciencias y Humanidades, el Centro de Trayectoria Profesional, Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras. Este modelo de bienestar concibe unas políticas como son la política para la construcción de la comunidad, para la salud integral y el autocuidado, para la civilidad. Sigue, adelante. Adelante. Para el desarrollo social y para el acompañamiento del estudiante. Y una política muy importante, la política para la salud integral y el autocuidado. Esta política para la salud integral y el autocuidado incluye los esfuerzos institucionales en fomentos de hábitos de vida saludable, promoción de la salud, prevención de situaciones de riesgo de toda la comunidad universitaria. En esta etapa de pandemia estamos siempre en contacto con los estudiantes con apoyo de las TIC. En materia de salud integral, bienestar está presente teniendo muy en cuenta que la salud integral no se concibe sola, siempre debemos tener en cuenta la salud física y la mental, el estudiante y toda la familia. Entonces, nosotros iniciamos con una serie de charlas siguiente. Iniciamos el año pasado con una charla a los muchachos sobre la felicidad. Esta charla está dictada por el doctor Leonardo Palacios, es un neurólogo con amplia trayectoria y especialista en el tema. Trató este tema siempre enfocando en valores, en conceptos de agradecimiento, en relaciones interpersonales constructivas, en emociones y en pensamientos positivos. Posteriormente se creó la cátedra de la felicidad y la otra cátedra de solidaridad y empatía, permitiendo a los alumnos en estas clases manifestar de una manera espontánea sus vivencias, emociones, inquietudes, temores y poder trabajar en la gestión de estas emociones con el apoyo de sus pares o, si lo preferían, con el apoyo del área de psicología. Trabajamos enseñando a ver el estrés, la ansiedad, el temor, no como algo nefasto, sino como algo normal que surgía ante esta situación que estábamos empezando a vivir y que pues la hemos tenido por todo el año anterior. Teniendo en cuenta y aclarándoles que estas emociones se deben gestionar a tiempo para no permitir que afecten la salud. Trabajamos muchísimo habilidades socioemocionales, también ingresamos a las clases virtuales, siempre pues con el apoyo de los docentes en los 10 primeros minutos de las clases, ofreciendo diversos programas de bienestar, invitándolos y también hablándoles sobre un tema de salud mental. Hemos tenido contacto telefónico personal en 2 momentos del semestre con los alumnos de los 2 primeros semestres, conociendo sus inquietudes y diseñando programas de bienestar que estuvieran siempre satisfaciendo todas esas necesidades que ellos tenían. En cuanto a temas de actividad física y recreación, estábamos diariamente en la franja de 7 a 8 de la noche con diferentes clases, especialmente rumba, pues salsa, ritmos antillanos, yoga, pilates, entrenamiento funcional. Estas clases son siempre muy apetecidas por los alumnos y sus familias. Siempre en las clases nosotros vemos la hermanita, la mamá, el papá, también la mascota. Desde el gimnasio, con los profesionales de deportes y gimnasio, realizamos programas de entrenamiento semipersonalizado. Entonces, se elaboran rutinas, se hace seguimiento de las mismas, y también tenemos trabajo de ejercicio físico para los padres de los alumnos, para los abuelitos, para aquellos alumnos que tienen hijos. Tenemos también orientación en trabajo con niños e incluso orientación para el tratamiento de sus mascotas, porque pues hemos sabido que casi en todas las familias están las mascotas y en esta etapa
pues las mascotas también tienen estrés y eso preocupa mucho a los muchachos, entonces hemos tenido con frecuencia intervención al respecto. En cuanto a la parte cultural, estamos articulados con otras universidades como la Universidad de los Andes, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Centro de Vivienda CITIU, y estamos compartiendo programación, siempre programación cultural de cada universidad, programación del Teatro Mayor, del Banco de la República, entre otras. Todo esto pues también para que toda la familia tenga una opción cultural de acuerdo a su gusto. Constantemente estamos capacitando a la población en ergonomía, en nutrición. La universidad cuenta con los servicios de una IPS MediExpress. Es una IPS con experiencia en comunidades universitarias por cuanto presta sus servicios a la Universidad Externado de Colombia, a la Universidad Santo Tomás en todas sus sedes, a la Universidad Piloto y a la Universidad de América. Ellos, con el apoyo de TIC, tienen teleorientación y ofrecen todas sus capacitaciones y toda la atención que los muchachos requieran en los temas médicos. Continuamos celebrando con apoyo de TIC todas las integraciones de facultades, los espacios de cuentería, que a los muchachos les gusta muchísimo, los distraen muchísimo, los espacios de rumba, etcétera. Y en cuanto a desarrollo social, que es una parte muy importante, la universidad ha hecho grandes esfuerzos con el objeto de mitigar en los estudiantes condiciones económicas adversas. Entonces, la directiva contempló el Fondo de Becas Trascendente. Consiste que en el 2020, raya 2, fue otorgado un 80% de beca en el valor de la matrícula y para alumnos de primer semestre, y en el 2021, primer semestre, el 60% de beca para el valor de la matrícula, también para alumnos de primer semestre. Y eso entre muchos otros descuentos y apoyos financieros para alumnos de semestres avanzados. En este orden de ideas, las matrículas crecieron en un 18% en el segundo semestre del año 2020 y en un 15% en el primer semestre del año 2021. Este fue un esfuerzo grande que ha permitido pues, que los alumnos puedan acceder a sus estudios académicos superiores. A continuación, el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, el doctor Carlos Mauricio Pelosa Villamil, con el tema del acompañamiento al estudiante. Gracias, doctora Marta. Muy buenas tardes para todos. Es de mencionar que, como bien lo presentó la doctora Marta, todo está inmerso en la política de bienestar universitario, muy a propósito del cumplimiento de condiciones institucionales en aras de darle alcance al decreto 1330. Diría que todo se dio de manera muy justa frente al tema de la pandemia. Entonces, ella hizo referencia a unas políticas que de hecho no solamente tuvieron alcance en la comunidad estudiantil, en los estudiantes, sino en toda la comunidad en general. Estas conferencias y estas charlas también tuvieron efecto en docentes y en administrativos. Nuestra otra parte de esta ponencia hace referencia a la permanencia y éxito académico. La Universidad de América por más de 20 años ha tenido en promedio una retención, si podemos decirlo, en primera instancia, semestre a semestre cercana al 90% en promedio. Por cohorte estamos en promedio en una retención del 70%, hay unos más, otros menos, obviamente, donde hemos hecho unos seguimientos. Esto ha obedecido a unas estrategias académicas en primera instancia que, dadas las circunstancias de la pandemia, de esa implementación de esa política de bienestar universitario que va muy de la mano con la estrategia académica, nos permitió establecer las estrategias de seguimiento y acompañamiento y unas de transformación producto precisamente de las políticas de bienestar universitario. Esto está sobre la base de un sistema de consejería estudiantil que actualmente pues
venimos implementando. Esto nos permite establecer que hay una premisa: permanencia desde la admisión hasta la graduación. Estas estrategias, ya manteniendo el legado, como lo hemos mencionado, que ha mantenido esas estadísticas que acabo de mencionar, ha obedecido a estos 4 grandes programas. Primero, a una entrevista de ingreso que hace parte de la hoja de vida del estudiante. Obviamente es en la admisión, pero una vez ingresa comienza a ser parte de su hoja de vida, principalmente los aspectos pues académicos. Sin embargo, no dejamos de lado aspectos personales, familiares y de su contexto social, que nos sirve de referencia de cómo llega el estudiante. En el contexto académico nos permite desarrollar unos cursos de nivelación en primera instancia en matemáticas, unos talleres que también nos permite trazar un seguimiento académico. Esto nos permite, sobre la base de esos resultados de la entrevista, del curso de nivelación, de la voluntad mismo del estudiante, llevarlos a un programa de técnicas de estudio que en el legado es el que nos daba esa fortaleza de permanencia desde lo académico, pero ahora inmerso en la política de bienestar universitario, en la política de acompañamiento estudiantil, se nos convierte en una consejería. En una mirada muy rápida, al 2014 al 2020, solamente desde la Facultad de Ciencias y Humanidades hemos hecho un seguimiento a más de 2.000 estudiantes, sin contar el seguimiento que puede hacer cada una de las diferentes facultades de los programas de la universidad. Asimismo, tenemos una asesoría académica para los estudiantes regulares y algunos en condición, como lo hemos planteado, que nos permite también llevarnos indicadores. En el mismo lapso de tiempo 2014-2020 tuvimos una participación de 40.000 estudiantes en las diferentes asesorías académicas de todos los programas de la universidad, y en las asesorías de condición académica, aquellos estudiantes que por reglamento pues han perdido asignaturas más de 2 veces y más de 3 veces en el semestre. Un orden de 1.000 participantes. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una manera de cómo se les presenta a ellos un horario de seguimiento. Tienen disponibilidad de todos los docentes en las diferentes áreas del conocimiento. La siguiente, por favor. En el acompañamiento, hablábamos entonces del legado. Ahora vamos a estrategias de seguimiento y acompañamiento actual. Entonces, dada la situación de pandemia, de hacer mediados por las tecnologías en nuestras clases presenciales, entonces hacemos un acompañamiento permanente por parte de secretarios académicos de la inasistencia de los estudiantes. Si no lo pueden hacer de manera sincrónica, pues hay una oportunidad de hacerlo de manera asincrónica. Asimismo, un seguimiento académico, los docentes reportan permanentemente sobre la base que ya voy a mencionar, nuestra política de evaluación cualitativa, que ha sido fundamental en estos momentos, sumado a todo este apoyo que la Universidad de Bienestar Institucional ha venido planteando. La siguiente, por favor. De esta manera, entonces, ya hablábamos legado, estrategias de seguimiento y acompañamiento, y ahora vamos en la transformación, que es el estado actual en el que estamos viviendo. Entonces, les decía, esa técnica de estudio, que es un programa que está desde el 2000, de hecho, vamos para más de 20 años, nosotros lo estamos convirtiendo actualmente en una consejería donde no solamente el docente va a atender estudiantes en los aspectos académicos, sino en temas de tipo psicológico, en manejo del tiempo, manejo del estrés, muy relacionado con a esos aspectos de la salud mental, como bien planteaba la doctora Marta. De igual manera, hemos dedicado a los docentes de primer semestre en lo académico y en esos aspectos adicionales a los académicos, donde pues vemos que hay una mayor relación en la condición humana y personal del estudiante, y de hecho de la familia, porque se interactúa en algunas ocasiones con ellos. Y pues obviamente que esta estrategia en la transformación contempla las situaciones que se vienen presentando por parte del COVID-19. Esto nos exige hacer un seguimiento y un crecimiento permanente del estudiante en cada uno de los ámbitos. La siguiente, por favor. El sistema de consejería estudiantil en esa transformación, entonces, contempla los aspectos anteriores del legado. Por otro lado, permite un diálogo más abierto y permanente con el estudiante, y adicionalmente, pues, ese aspecto de entrar de manera directa. Vamos a la siguiente, por favor. Me interesa ir a la política de evaluación cualitativa para aprovechar ese minuto. Esta política, entonces, por el tema de resultados de aprendizaje, pasamos de manera casi que ese tránsito fue brusco, entre comillas, pero reaccionamos de manera oportuna porque veníamos de un proceso de evaluación cuantitativo a cualitativo producto de la pandemia. Los estudiantes, entonces, acogidos a esa política, nos permitió ver, la siguiente, por favor, para poder
explicar en este tiempito que nos queda cómo los estudiantes mejoraron en sus asignaturas aprobadas. Estamos haciendo un comparativo del 2019 1 al 2021 y 2, donde pues se indica que el porcentaje de aprobado fue mayor comparado con los años anteriores. Asignaturas canceladas fue mínimo, como se puede apreciar. Pasamos a la siguiente, por favor. También contemplamos e hicimos un análisis de cómo los estudiantes percibían ese tema de la política de evaluación cualitativa, donde se muestra una satisfacción del orden del 48.96%, tema que también obviamente fue apropiado muy bien por los docentes. Y al final, pues con este último diagrama quiero mostrar entonces que los resultados en términos de esa política cualitativa, desde no acreditable hasta sobresaliente, pues el promedio fue un resultado muy bueno en general en todos los estudiantes de las diferentes facultades. Creería que con esto pues hacemos referencia de esa permanencia como un caso de éxito relacionado también con las estrategias de salud mental que la universidad ha venido planteando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad de América, a nuestros panelistas, Marta Bernal, Carlos Velosa, muchísimas gracias por este recorrido, no solamente por las acciones institucionales en salud mental, sino la coherencia también institucional en acciones también de permanencia y de este acompañamiento a los estudiantes en su transitar por la vida universitaria. Muchísimas gracias a la Universidad de América y damos paso ahora a una invitación especial y es un representante de estudiantes. Hoy tenemos la fortuna de contar con el estudiante Roger Smith Cardoso Pinilla, estudiante del programa de Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, quien va a compartir con nosotros su experiencia en salud mental, en el proceso de atención y su visión sobre la salud mental. Bienvenido, Roger Cardoso, bienvenido a este espacio para hablar sobre salud mental. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Roger Cardoso. Soy estudiante de la Escuela Colombiana de Ingeniería, del programa de Ingeniería Civil. Y pues a lo largo de mi vida he tenido que atravesar diferentes obstáculos profesionales, personales, académicos y uno de salud mental. El día de hoy les quiero comentar un poco de mi experiencia en el proceso de atención en salud mental brindado por parte de mi universidad. Y es que pareciera ser que los jóvenes en la universidad no nos estamos graduando, sino estamos yendo a sobrevivir, porque nos estamos preocupando más por temas de intelecto, del promedio académico, de encajar en un perfil profesional, en un perfil académico, y estamos dejando a un lado temas que también son importantes, como lo son la salud mental, el tema de la educación mental, de las enfermedades mentales, de cómo me siento y cómo son mis sentimientos frente a diversas causas. Y que no me había dado cuenta de esto hasta hace unos años, cuando entré en un proceso de riesgo académico en la universidad, y por este motivo tuve que asistir a seguimiento con el apoyo de psicología académica de la universidad. Este proceso lo culminé exitosamente, salí y me reintegré normalmente a la universidad. Pero en el siguiente periodo académico sentía que por más que me estaba esforzando, pues no tenía los resultados que yo esperaba. Y en este momento fue el que yo llamé el inicio de toda una travesía, en el cual les voy a contar diferentes procesos por los que pasé, pues hasta llegar al día de hoy. Como les venía contando, pues no tenía los resultados proporcionales al esfuerzo que yo estaba haciendo en cada asignatura y en general en todos los ámbitos de mi vida. Esto me llevó a un estado de desmotivación hasta el punto que dejé de asistir a la universidad. Y es que sentía que por más que quisiera ir a la universidad, levantarme, no tenían las ganas de estar allá. Y esto me llevó a preguntarme si en realidad había algo en mí que me pasaba, que si era normal, pues no saber exactamente qué sentimientos sentía, qué emoción tenía que expresar. Y me llevó a buscar
ayuda en primera instancia en una de mis mejores amigas de la universidad, con la cual pues le comenté que llevaba unas semanas sin asistir a la universidad, que si ella tal vez en algún momento de la carrera había sentido eso o había tenido esa sensación. Pues luego de una charla, ella me aconsejó ir a los servicios de acompañamiento académico y pues así fue. Al día siguiente, muy decidido, asistí a la oficina de bienestar universitario, con la cual pues iba a hablar con mi psicóloga, con la cual ya había trabajado el semestre anterior. Mi fin era netamente académico, que ella me pudiese quizás ayudar en términos de presentar parciales y cosas que no había podido hacer durante la semana que había faltado. Pero pues lo que empezó todo con una charla académica terminó siendo el momento justo para que mi psicóloga se diera cuenta que el problema pues no transcurría tanto en el entorno académico, sino que tal vez había algo psicológico que debía tratar. Por lo cual, inmediatamente ella me remite a los servicios de psicología clínica, igual dentro de la universidad. Mientras que yo iba camino a la oficina, lo único que podía pensar era pues que el psicólogo es para los locos, que no tenía nada por lo cual estar con él, hablar con él. Y empezó una conversación lo que empezó con una conversación muy tensa, pues finalmente sentí que era un espacio seguro, logré con mucha dificultad expresarme de cómo me sentía, y fue también en ese mismo día que el psicólogo se dio cuenta que lo mío traspasaba un poco más allá, que quizás no era netamente académico, psicológico, sino que debía ser valorado por un especialista en salud mental, un psiquiatra. Se me remite también a los servicios de psiquiatría. El psicólogo llama a mi familia para comentarles un poco sobre esto y sobre cómo iba a ser el proceso. Al día siguiente, yo ya estaba en urgencias en una clínica psiquiátrica. Allí se me hace una valoración y el psiquiatra me informa que voy a ser internado en la unidad de cuidados agudos de la clínica, y pues, digamos, dentro del proceso se me es diagnosticada una enfermedad mental. En este proceso psiquiátrico pasé pues, por un tratamiento hospitalario en el cual controlaron un poco la crisis, un tratamiento farmacológico que me ayudaba pues, en el manejo de la enfermedad y un tratamiento terapéutico con el cual pues, me ayudaron mucho con el tema del manejo de mi enfermedad. Y todo esto pasó mientras transcurría un periodo académico. La oficina de bienestar estuvo muy pendiente de mí, de mi evolución, y de la evolución, de cómo me estaba sintiendo, de cómo iba a recuperar las notas si yo decidiese volver en dado momento, pues que ya estaba bien, a continuar con mis estudios. Bueno, ahora, pues, ¿qué he aprendido? He aprendido durante todo el proceso a conocerme un poco más, ¿sí? Que es importante conocerme, que es importante saber cuáles son mis sentimientos, cómo debo expresarlos, también a que está bien no sentirse bien, que sentirse mal quizás es una forma que el cuerpo tiene de mostrar que hay algo que no está funcionando bien, por lo cual pues debemos buscar ayuda. También que la vida es estado de ánimo. Si estoy triste, deprimido, si tengo algo que me está afectando emocionalmente, igual así también se va a proyectar todo mi tema
todos los temas en los que trabajen, el tema laboral, académico, personal, familiar, etc. Ahora bien, pues dentro de mi presentación yo oculté unas frases, no sé si se dieron cuenta. ¿Y qué sucede? Que muchas veces pasamos inapercibida o por alto pequeños indicios de ayuda, que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, como pasó en mi caso. Yo no sabía que tenía un problema de salud mental hasta que, gracias a mi psicóloga, se dio todo el proceso para llegar a un diagnóstico. Y por esto es tan importante que ante cualquier señal pidamos ayuda o la brindemos. Por tanto, pues también es necesario que dejemos de ver la salud mental pues como un tabú, de enseñar a los demás estudiantes que es algo no por lo cual debamos sentirnos apenados, y por el contrario, enseñarnos a detectar síntomas de alarma que en muchos casos nos podemos dar cuenta, y mucho más pues en esta época de pandemia, donde estamos mucho más propensos. Todo esto pues para ayudar a crecer en el sentido de salud mental. Bueno, finalmente, cosas que yo, desde mi punto de vista, las universidades, y ya que hay varias universidades aquí reunidas, se debe tener en cuenta. En primero, el acompañamiento de los estudiantes que están medicados farmacológicamente. Resulta pues que como todo medicamento hay algunas personas que les causa efectos secundarios. En mi caso, el medicamento me causa, pues digamos, una reducción en mis reflejos, una somnolencia y lo que yo llamo un lento trabajo mental, por lo que pues me es difícil estar pues 100% concentrado y sobre todo pues en temas de parciales y trabajos donde se necesita una agilidad mental muy grande. Pues esto me reduce la velocidad con la que yo puedo plantear los problemas y resolverlos. Y esto pues claramente es una desventaja para mí. Segundo, es crear espacios para hablar sobre la salud mental, el crecimiento personal, tener espacios donde no solamente las personas diagnosticadas con una enfermedad mental, sino que también haya personas pues, de toda la comunidad estudiantil con la que se genere un vínculo de apoyo, que no solamente sea compartir la experiencia, sino también formar un crecimiento personal entre todos, un crecimiento mental, y como ya lo había mencionado, dejar de un lado temas de la salud, temas de tabú. Por último, el apoyo académico para las personas que pasan por una enfermedad mental. Y es que siento que muchas veces el tener una enfermedad mental, como que esta información se queda con los psicólogos, con el servicio, con la oficina de bienestar universitario y pues digamos que hasta los decanos. Pero pues, ¿qué pasa con los profesores que finalmente son a quien nosotros los estudiantes, entre comillas, rendimos cuentas? Pues es algo que ellos también creo que deberían saber, porque muchas veces por nuestras condiciones podemos llegar a faltar un día a clase y no es porque no queramos o nos dé pereza, sino que nuestra enfermedad muchas veces nos impide hacer esto, y en temas de trabajo, en temas de presentar exámenes, quizzes, pues también se nos dificulta esto. Finalmente, pues agradecer a mi universidad por todo el apoyo que me ha brindado a todos los temas de Secretaría de Salud, porque también he estado en un proceso con ellos, a mi psicóloga y a todo el equipo que trabaja dentro de mi universidad, que me ha apoyado a superar este reto. Muchas gracias.
Roger, muchísimas gracias a ti por compartir esta experiencia tan personal, pero sobre todo que tu experiencia le da sentido a nuestro trabajo, le da sentido a lo que hacemos desde las instituciones. Qué valiente este ejercicio que has hecho de contarnos tu experiencia y qué importante para las universidades conocer tu punto de vista como estudiante y como parte de la universidad. Gracias por ser parte de la universidad, por ser parte de esta experiencia, por contarnos y también mostrarnos esta luz que nos muestra el camino que debemos seguir. Roger, muchísimas gracias por tu participación y por este importantísimo aporte que has hecho para seguir comprendiendo la salud mental en el paso por la universidad. Muchísimas gracias y quisiera darle paso ahora para continuar a la Secretaría Distrital de Salud. De parte de la Secretaría Distrital de Salud tenemos a Constanza Hernández, quien nos va a hablar de las rutas de atención establecidas desde la Secretaría Distrital de Salud, tanto las rutas al interior de las instituciones como estas rutas de reporte en los casos de riesgo y los casos de atención en salud mental. Entonces le damos paso a Constanza Hernández de la Secretaría Distrital de Salud. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y hacer la claridad y ver la importancia del testimonio que ahorita nos da Roger con el testimonio que nos acaba de brindar. Creo que nos marca todo lo que debemos hacer y desarrollar para ser parte de esta ruta de atención en salud mental, y sobre todo el testimonio de él nos sirve muchísimo para darnos cuenta de cómo los tabús que tenemos frente a la atención en salud mental son una barrera de acceso y impiden muchas veces que se atienda oportunamente los casos y se podrían, si se pudiera atender a tiempo, pues se pudiera prevenir como cualquier tipo de patología. Gracias, Roger, por tu testimonio. Creo que nos das como toda la posibilidad para que nosotros como Secretaría de Salud mostremos en adelante la ruta de atención en salud mental. La ruta de atención en salud mental es una ruta que está priorizada en el distrito de Bogotá. Digamos que es una ruta que tiene unos avances en su desarrollo, en la implementación de esta, tanto en la red pública como en la red privada. El siguiente, por favor. Entonces, para hablar de la salud mental, tenemos que entender qué es salud mental, y pues tenemos una ley que es para la salud mental, que es la ley 1616 de 2013, y en cuya resolución con la 4886 de 2018 se hace la adopción de esta ruta, de esta política, nacional a la política distrital de salud mental. Aquí tenemos un ejercicio que ha venido desarrollándose con los diferentes actores. Precisamente con el sector de educación hemos venido trabajando y estableciendo como unas líneas de acción propias para el desarrollo de esta política, el posicionamiento de esta política, y sobre todo para en ese eje de atención poder brindar una atención integral e integrada que se requiera. Entonces, la salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, trabajar y establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad. Entonces, fijémonos que es una definición muy amplia, pero que nuestra salud mental va también ligada y articulada, digamos, a esos contextos en los cuales nos desarrollamos. Entonces, cuando hay alguna afectación en nuestra salud mental, nos pueden pasar dos cosas. Una es que podemos desarrollar o generar un problema psicosocial o un trastorno o enfermedad o patología en salud mental. Entonces, cuando hablamos de un problema psicosocial, es como cualquier situación que yo esté viviendo en mi vida que me cause un malestar emocional y que dificulte, digamos, que yo me relacione o que me sienta bien, y dura un periodo de tiempo corto. O sea, los problemas psicosociales, por ejemplo, como un duelo, una dificultad en una pauta de crianza, los problemas académicos, pues uno esperaría que si tiene el abordaje que se requiera, o que si esa persona, como Roger en este caso, buscó ayuda y se le atendió oportunamente, pues se pueda disminuir, digamos, el paso a una patología en salud mental. Cuando ya hablamos de un trastorno mental o una enfermedad mental, ya es una alteración que nos afecta a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel del comportamiento, que nos puede tener una afectación en lo que nosotros denominamos como los procesos superiores, términos definidos como lo que es la motivación, lo que es la atención, lo que es la memoria, la inteligencia, el aprendizaje, el lenguaje, en fin,
y que dificulta que esa persona en los contextos en los cuales se desarrolla no se pueda desenvolver bien, ¿sí? No se pueda, digamos, no se sienta bien y tenga mucha afectación porque no se puede, esos signos o síntomas que está presentando no lo dejan desenvolverse bien en esta cuando se presenta una patología en salud mental. Y aquí requiere precisamente de una intervención oportuna para que se disminuya, digamos, esa persona pueda tener una atención y una atención relevante, es decir, una atención por un equipo interdisciplinario y sobre todo una atención en la que se atienda oportunamente para que no se sigan desarrollando diferentes crisis, que es cuando ya se establece una patología en salud mental. Entonces, esas son las dos dificultades, digamos, o dos situaciones en las cuales se debe acceder a salud mental. ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos en salud mental? Estos, digamos, que recogen muchos de los signos o síntomas que uno podría prescribir en cualquier cuadro de depresión, en cualquier cuadro de ansiedad, de un trastorno afectivo bipolar o, por ejemplo, una esquizofrenia. ¿Cuáles son? Alteraciones del sueño, que yo no pueda dormir, que yo cuando me levante me sienta cansado. Hay personas que dicen, ay, hoy dormí 2 horas y mañana el día anterior dormí 3 y no le ponemos cuidado al sueño y resulta que el sueño es uno de los signos más importantes. Muchas veces cuando se va a desencadenar una crisis a nivel, por ejemplo, una crisis psicótica, el sueño es el que da inicio a que esa crisis, a esa psicosis se vuelva a presentar. Entonces aquí hay que tener una adecuada higiene del sueño. Los cambios en el comportamiento, por ejemplo, una apatía, una fatiga, la pérdida de energía, cuando estamos irritables o irascibles, que uno no entiende por qué está así y que, digamos, uno está, no sé, trabajando, estudiando y está contestándole a todo el mundo como de una manera agresiva o impulsiva. Esos cambios en el comportamiento o esas fluctuaciones a nivel emocional que se ligan, digamos, a los cambios del estado de ánimo, me están indicando que yo puedo tener alguna afectación en salud mental. El aislamiento social. Entonces, por ejemplo, en los jóvenes, fíjate que Roger comienza a buscar a su amiga, pero él hubiera podido precisamente por el tabú que él nombraba, quedarse solo y irse aislando y aislando y aislando y no buscar ayuda. Ese aislamiento lleva a que esa persona se regocije, o sea, ¿cómo decirlo? Como que no pueda encontrar salida y no encuentre, digamos, las formas o los recursos que indudablemente tiene para elaborar o para manejar la situación problemática. Los pensamientos, por ejemplo, de minusvalía, de autorreproche, catastróficos, es decir, que uno como que todo lo ve más grande de lo que es. Muchas veces cuando las personas acuden a las psicoterapias, acuden al psicólogo, pues el psicólogo en su psicoterapia ayuda como a redefinir cada una de nuestras experiencias. Nosotros vamos atribuyendo significado y vamos dando relevancia a ese significado que construimos. Y en la medida en que yo lo puedo hacer, pues voy a minimizar los riesgos que voy a tener, digamos, para un problema o una patología en salud mental. La pérdida del interés o el placer en las diferentes actividades. O sea, voy perdiendo ese interés, ese desarrollo hacia las actividades para poder, digamos, desenvolverme bien, ¿sí? La dificultad para la concentración o la indecisión. O sea, no puedo, digamos, no me siento con todas las capacidades para poderme desenvolver en donde estoy relacionándome, ya sea en el contexto laboral o educativo. Y a menudo siento, por ejemplo, cuando Roger decía que el cuerpo comienza a expresarse, es así, o sea, cuando nosotros no hablamos de cuando nuestras emociones, digamos, las estamos así con esas fluctuaciones o cuando tenemos un problema y nos quedamos ensimismados, pues probablemente nuestro cuerpo busque cualquier forma de salir. Aquí vienen los dolores de cabeza, las migrañas, por ejemplo, el dolor de estómago o cualquier sintomatología, por ejemplo, los dolores de columna a veces nos indican de que algo está pasando en nuestra salud mental. Entonces, estos son los signos de alarma. Lo importante es reconocerlos a tiempo, poder identificarlos y acudir a tiempo precisamente a un especialista que nos pueda dar el manejo inicial. Siguiente. Digamos, para hablar en el marco de las rutas, a través del ministerio y de lo que está puesto en el orden nacional, tenemos el modelo de acción integral territorial MAITE, que es un modelo que en una de sus líneas operativas nos dan las rutas de atención integral en salud. Tenemos 3 tipos de ruta, nuestra ruta madre,
que es la ruta de promoción y mantenimiento. Como ustedes va desde el bebecito hasta ya el viejito, y en cada una de esas transiciones que tenemos en nuestros cursos de vida se van a desarrollar una serie de actividades que buscan, que como lo mencionaba ahorita Roger, la importancia del autocuidado. Nosotros podemos cuidarnos en salud, ¿sí? No es necesario, digamos, que este modelo de atención rompe con la idea de que solamente vayamos al médico cuando tengamos enfermedad. La idea es que nos debemos aprender a cuidarnos desde nuestra salud y también a cuidar nuestra salud mental. Aquí vamos a tener una valoración específica para salud mental y tenemos unos grupos de riesgo, y acá está nuestra ruta de salud mental, donde ahorita la vamos a explicar cortamente en términos de que podamos entender cómo acudir a ella cuando tengamos algún tipo de afectación en salud mental. Y tenemos unas rutas integrales de atención específica que ya son para la rehabilitación, para todo lo que tiene que ver con la paliación. Y aquí tenemos 4 rutas que son las que actualmente tenemos una guía de práctica clínica, que es depresión, demencia, esquizofrenia y suicidio. Entonces, en esa ruta de riesgo, la segunda, ahí es donde lo que se busca es que se identifique tempranamente el riesgo, se intervenga, y eso disminuirá la posibilidad de que se cree, por ejemplo, o se desarrolle una patología en salud mental. El siguiente, por favor. Y en esa ruta de promoción y mantenimiento hay 2 actividades muy importantes. Una es la valoración integral, y aquí en la valoración integral, ese médico general o ese médico familiar, el cual siempre va a ser como la puerta de entrada para salud, ¿cierto? Va a hacer una valoración integral y debe hacer una valoración en salud mental. Entonces aquí se van a identificar cualquier tipo de riesgo, ya sea en salud mental, que iría para la ruta de salud mental. Si hay un riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas, iría a una ruta del consumo de sustancias psicoactivas. Y lo que es las violencias, tenemos una ruta que es la de agresiones, lesiones y traumas. Entonces, a partir de esos riesgos que yo identifique con unos tamizajes que están puestos en esta ruta, para que si el médico, por ejemplo, tiene alguna duda, pueda realizar algún tipo de tamizaje que le establezca y le dé una impresión diagnóstica, y desde ahí lo canalice a la ruta de salud mental. Y hay algo supremamente importante en esta valoración, y es que se valoran todos los sucesos vitales y su influencia en salud. Es decir, que cada curso de vida que veíamos ahorita en el cuadrito del que va desde el bebé hasta al viejito, digamos, al adulto mayor, se identifique esas transiciones que tenemos. Es diferente cuando yo soy niño y paso a la adolescencia, si ya me voy a jubilar, por ejemplo, los jóvenes cuando ingresan a la universidad. Todas esas transiciones a veces nos causan algún tipo de malestar y requieren de un abordaje terapéutico. Y otra es la educación. Aquí es importante porque la educación es, si no me identificaron cualquier riesgo, ¿sí?, me van a educar, me van a enseñar a que yo desarrolle mi propio autocuidado. Y para salud mental tenemos todo lo que es los factores protectores en salud mental, como las pautas de crianza, como el manejo del estrés, los cambios esperados en la fase de curso de vida. Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad crónica, una enfermedad difícil, es importante ese manejo que se realice del especialista o digamos, del psicólogo, del psiquiatra, en el caso que se requiera. Y algo muy importante, la sobrecarga al cuidador. Cuando estamos frente a una mamá, a un hermano, a un papá, a un familiar, y tenemos ese cuidado frente a la salud, a ese cuidado de ese paciente, pues probablemente ese cuidado, ese rol que yo tengo, me genere también algún tipo de malestar y requiera de una atención oportuna. Entonces, esas son las 2 actividades que encontramos en la ruta de promoción y mantenimiento: la valoración y la educación. Y ya cuando se identifique un riesgo, vamos a entrar a la ruta de salud mental. Esta ruta tiene 3 tramos, como lo podemos ver: el tramo de problemas, que era lo que mencionábamos, cualquier situación que yo tenga que me genere un malestar emocional y que yo vea que me está desbordando, probablemente requiera de un apoyo terapéutico. Y aquí se busca como fortalecer todo lo que son las estrategias de afrontamiento, ¿cierto? Que la persona pueda reconocer sus recursos y pueda abordarlos en la manera más fácil para ella, y sobre todo que su situación mejore. Y el tramo de trastornos y epilepsia, que aquí hay 2 concomitantes, en términos de que si un paciente ya tiene un diagnóstico, entonces aquí va a estar, ¿cierto?, ya sea un trastorno, una patología en salud mental o una epilepsia, o aquellos pacientes que tienen algunos signos y síntomas que requieren de esa valoración especializada por un equipo interdisciplinario y que clarifiquen y le den a ese paciente un diagnóstico.
como lo decía Roger, en la medida en que yo sé qué me pasa y que identifico qué me pasa, pues yo voy a saberlo abordar, ¿sí? Y aquí esos tramos buscan, sobre todo tienen una educación, una actividad, perdón, muy importante, y es la psicoeducación, porque tenemos que enseñar a las personas a que reconozcan lo que están viviendo, a que la familia se incorpore en ellos. Cuando Roger mencionaba y lo que atraía sobre y convocaba, por ejemplo, al sector educativo en términos de que todos en la articulación, que podamos brindar las garantías para que esta persona con alguna afectación o patología pueda sentirse bien, pueda sentirse acogido y contenido sobre todo, y pueda desarrollar su proyecto de vida pues de acuerdo, digamos, a lo que él quiera, ¿sí? Entonces, estos son los 3 tramos. Se tiene mejora, digamos que otro objetivo es mejorar la calidad de vida de ese paciente y la adherencia al tratamiento. Y en términos de la adherencia, pues un paciente y una familia que reconoce lo que le pasa, que sabe cómo manejarlo, pues va a ser un paciente que va a tener muy buena adherencia y sobre todo muy buen pronóstico, porque no se va a deteriorar. Y sobre todo garantizar el manejo oportuno, que se brinde la atención oportuna y resolutiva en salud mental. Este es el flujograma de la ruta. Entonces, como ustedes ven, tenemos nuestra ruta de promoción y mantenimiento con unas actividades que ahorita les vamos a mostrar que se desarrollan tanto en lo que desarrolla y realiza el plan de intervenciones colectivas con salud pública, y las que las aseguradoras también deben desarrollar actividades de promoción y prevención en salud mental. Y el paso 1 ya es la identificación del riesgo, que era lo que yo les explicaba anteriormente, de esa valoración integral que hace ese médico, donde clarifica e identifica cualquier tipo de riesgo, porque yo puedo estar en múltiples rutas. Yo puedo ser una persona que tiene una depresión, pero también puedo tener una hipertensión, puedo tener un cáncer, puedo ser mamá, estar esperando un bebé, y el hecho de que yo esté en varias rutas no significa que me tengan que hacer, primero paso a una ruta y después a la otra. No, me deben desarrollar todas las actividades e intervenciones que están puestas dentro de las rutas. Entonces aquí, en esa identificación del riesgo, se establece si hay un riesgo alto, es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, alguna sintomatología psicótica, que tiene riesgo de autoagredirse o de agredir a otros, un paciente, digamos, que requiera esa contención porque el paciente no se encuentra bien, iría a urgencias. Se estabiliza el paciente en esa unidad de salud mental o en la hospitalización, en esa internación, se le desarrollan unas actividades propias y ese paciente pasaría a los planes de cuidado primario que ya los mencionamos anteriormente. Cuando el riesgo es bajo o medio, cuando el riesgo es medio o alto, cuando el riesgo es medio, entonces, o bajo, el paciente va a los planes de cuidado primario y allí se le desarrollan unas actividades que están puestas dentro de la valoración que hace médico, que hace psiquiatra, que hace psicólogo, que hace trabajador social, terapeuta ocupacional, la consulta, control, las psicoterapias, ya sea una psicoterapia individual, familiar o grupal, la visita domiciliaria está puesta en estos planes de cuidado primario. Y aquí lo importante en cada uno de estos planes de cuidado primario es que todos los profesionales que están ahí hagan una muy buena valoración, establezcan un buen plan de tratamiento que involucre a la familia, y si ve la necesidad de incorporar a otros, por ejemplo, contextos, por ejemplo, el educativo, los incorpore, porque ese plan de tratamiento debe dar cuenta de las necesidades que tiene ese paciente y la familia. Y la actividad supremamente importante que ya la mencioné, la psicoeducación, porque aquí tenemos que seguirnos educando, tenemos que educarnos frente a salud mental. Y este testimonio que nos dio Roger hoy es precisamente el tabú que tenemos en salud mental, en términos de que si voy al psicólogo o al psiquiatra estoy loco, le tememos a la salud mental. Y la vida, en nuestras vicisitudes que siempre tenemos, nos va a originar algunas dificultades que probablemente no podamos manejar, y que si se consulta al tiempo y se llegan a estos planes de cuidado primario, pues se pueden manejar oportunamente. Y ya el otro paso sería cuando ya se ha establecido ese plan de tratamiento, el paciente está bien, el paciente vuelve y esa familia vuelve en esa ruta de promoción y mantenimiento para que ese paciente siga estable y siga bien. ¿Qué es lo importante acá? Que cuando identifiquemos un riesgo, lo canalicemos, ¿cierto? Al asegurador, porque todos tenemos
nuestra EPS, y nuestra EPS nos debe brindar las garantías para esta ruta, porque la debe brindar. Nuestra ley nos lo convoca también una atención integral y oportuna, y sobre todo que se identifique esa necesidad y se aborde oportunamente, ¿sí? Y ya la siguiente, por favor, es lo que en este momento está desarrollando el plan de intervenciones colectivas. En las intervenciones poblacionales está todo lo que es el posicionamiento de nuestra ley 1616 de 2013, con los ejes que tiene, y aquí hemos hecho un ejercicio de articulación con todos los sectores, porque las rutas son de todos. La ruta no es solamente del sector salud, la ruta invita y convoca a esa articulación intersectorial, porque muchas veces, y sobre todo en salud mental, no solamente es de salud, requerimos de todos los contextos que rodean precisamente a ese paciente y a esa familia para poder trabajar y abordarlos. Entonces, esas intervenciones poblacionales están dirigidas a eso. Las intervenciones colectivas están dirigidas en este momento a todo lo que tiene que ver con las pautas de crianza, con las estrategias de afrontamiento, con el manejo de las emociones, con la rehabilitación basada en comunidad, que es una estrategia supremamente bonita, sobre todo cuando los pacientes tienen alguna patología en salud mental, porque es ese apoyo que se da desde la comunidad y es para que el paciente pueda ser funcional en sus diferentes contextos. Entonces tenemos esta estrategia y tenemos también la identificación del riesgo. El plan de intervenciones colectivas hace una identificación del riesgo y lo canaliza también a salud, a la ruta, digamos a la ruta, para que allí ya tenga las intervenciones necesarias. Y las intervenciones individuales, de lo que les hablamos ahorita, o sea, las valoraciones por cada uno de los especialistas que les comenté, las psicoterapias, las actividades grupales, la visita domiciliaria, y esta actividad que le hacemos mucha fuerza como distrito es la psicoeducación, en términos de educar y sobre todo de redefinir este tema de salud mental, en términos de que no siga siendo un tabú, sino que al contrario podamos generar ese autocuidado en salud mental. Siguiente, por favor. Y estos son nuestros canales y plataformas que en este momento tenemos de atención en salud mental. Tenemos nuestra línea 123, digamos que en este momento de pandemia es una línea que tiene digamos, hacia el manejo frente a los casos de COVID, y en salud mental tiene dos cosas importantes. Tiene unos carros que están puestos ahorita digamos, en los puntos de la ciudad donde requieran atención en salud mental. Va un equipo profesional, va un médico, un psicólogo y una enfermera, hacen esa valoración, ese abordaje inicial, y ellos mismos, si ven la necesidad, por ejemplo, del paciente, llevarlo a una urgencia o de pronto darle la priorización para una consulta externa, una valoración, ellos hacen como ese agendamiento y esa canalización para que el paciente pues pueda ser atendido oportunamente. Si el caso ven que lo pueden atender en casa y brindarle la intervención que requiere, lo realizan, y también digamos que están atendiendo los casos para mujeres víctimas de violencia. Tenemos nuestra línea 106, que digamos es una línea que está puesta para toda la población en términos de escuchar precisamente las necesidades en salud mental, y tal como la línea Piensa, lo que está puesta más en consumo de sustancias psicoactivas, estas dos líneas hacen una escucha activa, hacen una intervención breve y canalizan de acuerdo a la necesidad. Y pues también le hacen un seguimiento a ver si esa persona que llamó, muchas veces nos llama digamos, la persona que requiere la atención, si nos llaman a veces los docentes, llaman a veces los familiares, los padres de familia, se les brinda toda la atención, ¿cierto? Y se les da toda la orientación para que esas personas puedan tener esa atención que requieren, sobre todo esas pautas que requieren para el cuidado o el apoyo a la persona que están necesitando. La línea púrpura, que está puesta para la atención en violencias, es una línea que ya no está en la Secretaría de Salud, pero está en la Secretaría de la Mujer, pero brinda toda la atención específica para lo que es el tema de violencias. Y tenemos dos plataformas que son muy importantes, que son Háblalo y Piénsalo. Y Háblalo y Piénsalo son dos plataformas que brindan orientación, por ejemplo, brindan información frente, por ejemplo, Háblalo hace específicamente para el tema de salud mental en cuanto al manejo de emociones, a las pautas de crianza, al manejo, por ejemplo, del estrés. Y Piénsalo está más puesta en todo lo que es la información y orientación para el consumo de sustancias psicoactivas. Aquí me hacen una pregunta de cómo vincular a esta ruta usuarios de EPS. Desde las universidades se hacen remisiones para la atención psicológica, pero se demoran meses en dar la primera cita.
Es cierto, estamos trabajando muy de la mano con los aseguradores porque se debe brindar una atención integral, debe ser oportuna y resolutiva en el momento en que la persona lo requiera, y más en este momento de pandemia que, como lo decían, ha generado unas particularidades no solamente en los niños, en los jóvenes, sino también, por ejemplo, en las personas que estamos trabajando, por ejemplo, desde casa, los docentes que han tenido que desarrollar diferentes estrategias para abordar a sus estudiantes. Y aquí, digamos, lo importante que es para el sector de educación. Cuando identifiquen un caso, remítanlo al asegurador, pero identifiquen en ese caso que remitan, hagan muy claramente o pongan muy claramente cuál es el riesgo que se identifica. Muchas veces nos damos cuenta y digamos, haciendo el seguimiento con los aseguradores, no se le brindó la información que requiere digamos, la EPS. Sí, entonces, que ni joven que tiene y le cuentan toda la historia. Aquí lo importante es, por ejemplo, joven con riesgo en salud mental por síntomas depresivos, por síntomas asociados a una ansiedad o signos o algún riesgo en salud mental o intento de suicidio o una violencia, ¿sí? Pero identificar o que ustedes, si lo identificaron plenamente y ustedes vieron el riesgo, lo pongan así para que así, digamos, cuando entra la EPS, pueda la EPS dar como la canalización y la articulación que requiere para la atención. Aquí lo importante es que identifiquemos el riesgo, lo pongamos en esos términos, riesgo en salud mental, lo que observemos y lo que veamos, y se requiere valoración por psicología, por medicina general. La mayoría de las EPS, la puerta de entrada no es el psicólogo, es el médico general. Tenemos médicos generales que en este momento estamos haciendo una cualificación al talento humano, porque una de las dificultades de poner en puesta estas rutas de atención en salud mental y las diferentes rutas es la cualificación del talento humano. Y aquí hemos hecho un ejercicio como distrito de capacitar a los médicos generales y familiares en esa valoración en salud mental, y tenemos una guía propia para eso, que es una guía que nos da unas patologías y le dice a ese médico tanto la intervención psicosocial que se debe desarrollar como si el caso requiere una intervención farmacológica. Es decir, que los pacientes que requieren ya una atención especializada por psiquiatría llegan al psiquiatra, porque a veces también inundamos a los psiquiatras de muchas cosas que puede, por ejemplo, abordar el psicólogo. Y que requieren, por ejemplo, el acompañamiento en terapia ocupacional o de trabajo social, y no específicamente la especialidad del psiquiatra. Entonces, aquí lo importante es, para ustedes como sector educativo, es cuando identifiquen un caso, identifiquen bien el asegurador, ¿cierto? Y hagan la remisión en términos del riesgo que identifican en salud mental y pongan lo que requiere. Si es, por ejemplo, un riesgo de autoagresión o de telegresión, paciente que tenga una ideación suicida, un intento suicida, eso enseguida lo debe atender la EPS. Debe ser una urgencia y debe ser atendido prontamente. Entonces, no sé si ahí contesto la pregunta. Igual estamos pendientes si tienen alguna pregunta, y vamos con un video que nos recoge como para ustedes el sector educativo, cómo sería ese trazo para la ruta de salud mental. Muchísimas gracias a todos por la atención. Bien, muchísimas gracias a Constanza Hernández de la Secretaría de Salud, y vamos entonces a presentar el video que precisamente presenta las rutas de atención en salud, construido entre la Secretaría Distrital de Salud y la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Con la actual crisis de salud que atraviesa todo el mundo por cuenta del COVID-19, muchos han sido los retos a los cuales se ha tenido que enfrentar la comunidad educativa y en especial los estudiantes en medio del aislamiento. Factores como la adaptación a la virtualidad, la convivencia, la incertidumbre, cambios en las relaciones a nivel familiar, personal, profesional, social, hábitos y estados de ánimo han puesto en riesgo la salud mental de los jóvenes en la ciudad. Por esta razón, es importante tener en cuenta la siguiente ruta de atención en salud mental. 1. Identificar señales de riesgo. ¿Cuáles son las más frecuentes? Estado de ánimo visiblemente bajo o irritabilidad constante. Poco interés por el cumplimiento de metas académicas y o personales. Disminución del esfuerzo y sensación de desesperanza. Ausencias frecuentes injustificadas a clases. Descenso general en las calificaciones. Poca o nula interacción con otros.
tener uno o más factores de riesgo académico, pérdida de asignaturas frecuente o bajo promedio ponderado, altas expectativas de resultado y baja tolerancia a la frustración. 2. Hablar abierta y respetuosamente sobre la situación. Buscar ayuda en pro de identificar estrategias orientadas a la solución y acudir a la red de apoyo. 3. Validar los sentimientos y pensamientos expresados de los jóvenes desde su red de apoyo, con el fin de generar ayuda y protección y motivar a la búsqueda de los servicios de salud. 4. Remitir y reportar por parte de las instituciones de educación superior los casos presentados a la Secretaría Distrital de Salud, a los correos institucionales de las 4 subredes prestadoras de servicios de salud. Recuerda consultar las redes de apoyo de tu universidad o reportar oportunamente a las líneas de autoayuda. Línea de emergencia 123, línea 106, el poder de ser escuchado. Línea psicoactiva distrital 018 11 24 39. Página háblalo.com.co y piénsalo.co. Salud mental es un compromiso de todos. Muy bien, hemos hecho el día de hoy un recorrido importante sobre las visiones institucionales de la salud mental, también desde la visión de los estudiantes, el importante testimonio de la Universidad PEAN, de la Universidad de América, del representante de estudiantes Roger Cardoso, de la Secretaría de Salud, con el aporte también de las rutas de atención en salud mental, a manera de conclusión para recoger las ideas que hemos conversado en el día de hoy. Quisiera cerrar un poco hablando de algunos temas importantes en relación a la salud mental, que precisamente como hemos conversado en este espacio del día de hoy, se ha mantenido como un tabú en muchos de los contextos. Hablar de la salud mental y más aún cuidarla siempre ha sido considerada un tema de algunos cuantos. Mucho más los esfuerzos de prevención y de promoción, pues no han logrado en muchos momentos o no habían logrado ese eco que muchos profesionales siempre esperábamos con las intervenciones de lo que hacemos en salud mental. Sin embargo, poco a poco y a través del tiempo, pues se ha empezado a hablar de la salud mental y a empezar a entenderla como parte de la salud integral, no como separada de la salud física, tal como lo propone la Organización Mundial de la Salud en este concepto de la salud en general, como el estado completo de bienestar físico, emocional y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Entonces, allí también tiene un espacio la salud mental dentro del cuidado de nuestra salud de manera integral. ¿Por qué hablar de la salud mental en las universidades o en las instituciones de educación superior? Cada una de las personas que hace parte de nuestras instituciones en algún momento de su vida tomó la decisión de cumplir sus metas, sus sueños, sus proyectos, confiando su formación eh, académica a las instituciones que cada uno de nosotros representamos. Pero no solamente en su paso por la universidad pone en la responsabilidad de las instituciones la formación académica, sino que cada persona confía a la institución también su presente, mientras va transitando por este proceso de formación académica. Pone también al cuidado de las instituciones su salud, sus hábitos, sus emociones, sus desafíos personales, también esos aprendizajes en este transitar, ¿no?, por las universidades. Y ahora bajo la mirada de la emergencia sanitaria que atravesamos ahora a cuenta del COVID-19, pues se ha hecho mucho más evidente la reflexión sobre el cuidado de la salud mental como el principal recurso para hacer frente a las crisis, a los cambios que todos estamos afrontando desde diferentes miradas y diferentes experiencias, independientemente del rol que tengamos en las instituciones. Cada uno de nosotros también ha vivido esta experiencia del confinamiento de formas diferentes. Y ahora también, con la mirada puesta en la salud mental como este recurso imprescindible, pues las universidades nos hemos comprometido en formar a nuestras comunidades en el autocuidado, en la prevención y la promoción, como parte de nuestra responsabilidad en la formación de las personas. Una clara muestra de todo ello son las significativas experiencias que el día de hoy hemos compartido tanto por los equipos profesionales de las universidades como desde la mirada de los estudiantes y desde la mirada distrital también, desde las rutas de atención, la identificación de señales. ¿Cuál debería ser entonces este rol del profesional
de la salud mental en el cuidado precisamente de este recurso. Desde el inicio de la pandemia, todos tuvimos que enfrentarnos a este reto precisamente de transformar nuestra vida cotidiana, requiriendo este cambio rapidísimo en nuestros procesos de adaptación, empezar a encontrar estos factores como la resiliencia y todos nuestros intentos por mantener nuestra normalidad a pesar de la incertidumbre que estábamos viviendo. Y ante este panorama, pues los profesionales de salud mental continuamos en este esfuerzo constante por brindar espacios de reflexión, recomendaciones y atención oportuna a toda la comunidad universitaria. Como profesionales también de la salud mental, todos y cada uno de nosotros, y no solamente los profesionales de la salud mental, sino todos los que hacemos parte de las instituciones y hacemos parte de este paso de las personas por la universidad o por cada una de nuestras instituciones, estamos llamados a ser gestores del autocuidado, a propiciar una atención oportuna y pertinente, además de fomentar aquellos factores personales protectores y la mitigación de los factores de riesgo en salud mental de nuestros estudiantes y de toda la comunidad, de profesores, de administrativos, de colaboradores, de todos quienes nos rodean también. Seguramente muchos de nosotros también nos hemos sorprendido a nosotros mismos, pues bajo el agotamiento y la sobrecarga que nuestro mismo trabajo representa. Tal vez nos hemos cuestionado en alguna ocasión sobre las mejores prácticas en atención, en prevención, en promoción, que puedan dar respuesta a las necesidades de la mayoría de las personas, siendo conscientes de que nuestro trabajo hace parte importante de ese transitar de muchas personas por su vida universitaria, por sus procesos de formación, por el cumplimiento de sus metas y de sus sueños, que seguramente contar con un servicio oportuno, pertinente y de alta calidad es tal vez el único acercamiento que muchos tendrán a la salud mental. ¿Cuáles son aquellos retos entonces ahora que tenemos para afrontar bajo la mirada no solamente de la pandemia, sino estos nuevos desafíos en la pospandemia o la llamada pospandemia? Como instituciones de educación superior y como profesionales también, o el rol que en este momento cada uno represente en este cuidado de la salud y de la salud integral y la salud mental, como profesionales también nos enfrentamos a nuevos retos derivados de la nueva realidad, como es el caso de la reducción de los factores psicosociales propios del aislamiento, todas las plataformas o las acciones orientadas a facilitar los procesos de adaptación o readaptación, sea estar en casa o a volver al contexto universitario o al contexto académico, la activación de las redes de apoyo y el cuidado de los vínculos familiares ahora que estamos más tiempo en casa, el autocuidado, como incluir técnicas de relajación, de respiración diafragmática, mindfulness u otras técnicas de autocuidado que permitan la regulación emocional. También veíamos la importancia de la difusión de los canales y las rutas de ayuda al interior de las instituciones, pero también que los equipos de trabajo conozcan estas rutas de atención y sean activadas en el momento pertinente y necesario. Tener también estos recursos como las guías de abordajes breves e intervenciones basadas en la evidencia, no solamente desde nuestro quehacer, sino también la construcción constante de la disciplina y de la formación académica llevada al contexto universitario. Y todos estos retos que hemos mencionado, que hemos reconocido y que hemos recorrido el día de hoy, pues los hemos afrontado desde nuestras casas, desde la distancia, desde la vida remota, ¿no? Buscando diferentes canales para impactar a la mayor cantidad de personas en diferentes instituciones. Hacer seguimiento a los casos de riesgo también lo hemos hecho desde casa, establecer contactos desde diferentes plataformas y encontrar maneras innovadoras de llevar el mensaje de la importancia de la salud mental. El retorno gradual, progresivo y seguro a las instituciones también nos deja reflexiones importantes en nuestro quehacer en tiempos de pandemia. Nos deja reflexiones sobre la importancia de promover estilos de vida saludables, también el reconocimiento de las emociones y el entrenamiento en la regulación emocional, la importancia de promover la expresión de sentimientos
y la normalización de algunos de ellos ante eventos estresantes. El retorno al contacto social y la exposición nuevamente a los factores propios del contexto universitario en este retorno y el uso pues, de recursos virtuales y los recursos remotos para la telemedicina o la teleorientación también, que es uno de los recursos más importantes y valiosos que tenemos ahora para afrontar la pospandemia y que hemos aprendido a utilizar en muchos contextos también académicos. Por último, quisiera hacer una invitación a todas las instituciones, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a los equipos de trabajo, a los profesionales, a profesores, administrativos, todas las personas desde diferentes roles, a unir los esfuerzos en la visibilización del trabajo por la salud mental, a unificar estas diferentes perspectivas y frentes de trabajo en pro de una mejor calidad de vida de nuestra comunidad. Es por eso que son tan importantes estos espacios para compartir experiencias y sobre todo las buenas prácticas, para unir acciones de las universidades también con las entidades gubernamentales que propenden por los mismos objetivos y es el cuidado de la salud mental. Con estas conclusiones quiero nuevamente dar paso nuevamente a Ricardo, que nuevamente pues tenemos a Ricardo, el director de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo, Ricardo Moreno, quien quiere dar este saludo de despedida y agradecer a ustedes su participación. Muchísimas gracias a todos y todas por haber participado de este espacio. Creo que hemos cumplido con el propósito de reflexionar desde la experiencia individual, desde la experiencia institucional, con las instituciones que trabajan día a día atendiendo a nuestras comunidades, pero también con la experiencia de nuestros estudiantes. Agradecemos profundamente a Roger por haber participado en este espacio y decirles a todas las personas que nos han acompañado en este webinar que estamos en un ciclo de espacios de experiencias significativas con instituciones de educación superior de Bogotá, que desde la Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Distrital, desde la Secretaría de Salud y por supuesto con el apoyo y el acompañamiento permanente de las instituciones educativas de Bogotá y por supuesto ASCUN, continuaremos en este trabajo, en esta alianza, con el fin de seguir profundizando en esos temas. Creemos que vale la pena mantener como parte de las lecciones aprendidas que nos ha dejado esta pandemia, el continuar con esos espacios virtuales que tienen la posibilidad de llegar a mucha más población, de poner en un escenario público estos debates. Así que agradecerles a todos y cada una por el tiempo destinado a esta charla, a esta conversación, a esta reflexión, que a través de las redes de la Secretaría de Educación pueden estar atentos de cómo avanza este proceso de reapertura gradual, progresiva y segura del sector educativo en Bogotá. Vamos avanzando de manera muy contundente y pues con todos los criterios que se han establecido para este fin, pero también desde el mensaje que hemos indicado, la pedagogía del reencuentro, y ello es lo que nos sigue motivando y nos sigue dando norte para continuar en este proceso educativo de Bogotá. Así que muchas gracias a todos y todas y nos encontraremos en una próxima oportunidad para seguir avanzando en este proceso. Hasta luego. Con la actual crisis de salud que atraviesa todo el mundo por cuenta del COVID-19, muchos han sido los retos a los cuales se ha tenido que enfrentar la comunidad educativa y en especial los estudiantes en medio del aislamiento. Factores como la adaptación a la virtualidad, la convivencia, la incertidumbre, cambios en las relaciones a nivel familiar, personal, profesional, social, hábitos y estados de ánimo han puesto en riesgo la salud mental de los jóvenes en la ciudad. Por esta razón, es importante tener en cuenta la siguiente ruta de atención en salud mental. 1. Identificar señales de riesgo. ¿Cuáles son las más frecuentes? Estado de ánimo visiblemente bajo o irritabilidad constante.
poco interés por el cumplimiento de metas académicas y o personales, disminución del esfuerzo y sensación de desesperanza, ausencias frecuentes injustificadas a clases, descenso general en las calificaciones, poca o nula interacción con otros, tener uno o más factores de riesgo académico, pérdida de asignaturas frecuente o bajo promedio ponderado, altas expectativas de resultado y baja tolerancia a la frustración. 2. Hablar abierta y respetuosamente sobre la situación. Buscar ayuda en pro de identificar estrategias orientadas a la solución y acudir a la red de apoyo. 3. Validar los sentimientos y pensamientos expresados de los jóvenes desde su red de apoyo, con el fin de generar ayuda y protección y motivar a la búsqueda de los servicios de salud. 4. Remitir y reportar por parte de las instituciones de educación superior los casos presentados a la Secretaría Distrital de Salud, a los correos institucionales de las 4 subredes prestadoras de servicios de salud. Recuerda consultar las redes de apoyo de tu universidad o reportar oportunamente a las líneas de autoayuda. Línea de emergencia 123, línea 106, el poder de ser escuchado. Línea psicoactiva distrital 018 11 24 39. Página háblalo.com.co y piénsalo.co. Salud mental es un compromiso de todos.